Buenas tardes, bienvenidos al último programa de Cuarentena en Antena. Estamos en la fase 3 de la desescalada y en unos días comenzará la denominada nueva normalidad. Una normalidad donde continuarán presentes las mascarillas, la distancia de seguridad y los aforos reducidos. Una normalidad en la que este programa, afortunadamente, ya no tiene cabida. Afrontamos esta tarde con sentimientos encontrados. Alegría porque la vida va recuperando su ritmo, pero también cierta tristeza, pues acaba esta aventura. Una aventura que iniciamos con el objetivo de mostraros la realidad de nuestra ciudad durante la pandemia. Fieles a esa idea, hoy hablaremos con la presidenta del Casino de Monóvar, que es donde nos encontramos, para que nos cuente cómo han llevado a cabo la desescalada y qué planes tienen para esta nueva etapa. De Monóvar viajaremos a un lugar lejano, pero que la Fundación Dharma nos acerca en su lucha por mejorar las condiciones de la vida de los más desfavorecidos en la India. Desde la sede de su fundación nos explicarán los efectos del coronavirus en este país. Y regresaremos a nuestra localidad para hablar de política, porque si ha habido algo positivo en esta crisis es que todos los partidos políticos han trabajado en común para aprobar un conjunto de ayudas dirigidas a los más afectados por la crisis económica. También abordaremos la realidad del trabajo artesanal en los momentos más difíciles del confinamiento y su adaptación a la nueva situación. Y por último, charlaremos con la doctora Reyes, jefa de la unidad de infecciosos del Hospital de Elda, para conocer de primera mano el duro e intenso trabajo de los sanitarios en la lucha contra el COVID. No olvidemos que el virus sigue entre nosotros hasta que llegue una vacuna o un tratamiento eficaz. Y empezamos hablando de este lugar único, el casino. Queremos saber las trabas que ha tenido que afrontar y ante todo transmitir el mensaje positivo de que ya retoma sus actividades. Nos acompaña su presidenta Marian Padilla y Desi Bellot, su directora. Adelante. Buenas tardes, Marian. Desi, por favor, pasen con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, quería agradecer que nos hayan abierto las puertas del casino para poder realizar estos dos últimos programas. Primero de todo, queríamos saber cómo se ha vivido pues la situación de tener que cerrar las puertas en esta sociedad tan arraigada en la vida de los monoveros y luego las sucesivas fases. Quería empezar por ahí, por cómo se vivió ese momento de cerrar las puertas entre los socios y también, ¿por qué no?, entre la directiva. Muy triste. Fue una noche muy triste, la del 13 de marzo. Vinimos aquí, la nueva directiva, solamente llevábamos 3 meses al frente de ella, con mucha ilusión, con muchas ganas de proyectos y de trabajar por el casino. Y de momento, esa noche, como que se nos acabó todo. Fue muy duro el reunirnos la directiva y el tener que cerrar esas puertas, salirnos todos por esas puertas y dejarlas cerradas. Los socios, pues imagínate, hay gente que vive aquí, hay gente que es del casino de toda la vida y esta es su segunda casa, el tener que decirles que la puerta se cierra y no sabíamos tampoco hasta cuándo. Entonces fue un día de mucha pena y de tristeza, pero bueno, hay que ser positivos y creo que vamos a ir saliendo hacia adelante. Sabemos que la crisis sanitaria ha traído consigo una crisis económica bastante fuerte. ¿Cómo ha afectado esto al casino? ¿En qué situación se encuentra el casino en este momento? Pues ha afectado y sigue afectando, porque claro, el casino tiene diversas fuentes de ingresos, de las cuales a consecuencia del cierre pues han caído a cero pues una parte importante de los ingresos y sigue estando en déficit. Pero bueno, a la contra hemos tenido que tomar decisiones para compensar esa falta de ingresos, hemos reducido los gastos para pues, equilibrar el presupuesto. A día de hoy, pues esos ingresos que nos estaban produciendo poquito a poco van remontando, pero todavía están muy por debajo de lo que son los ingresos habituales del casino. Así que seguiremos con esta política de contención del gasto hasta que pues, vayamos recuperando y se pueda equilibrar y volvamos un poco a la normalidad de los ingresos habituales. Pero en la actualidad sigue todavía el déficit de ingresos y seguimos con las medidas de contención de gasto. Todo eso ya se dará debida cuenta a todos los socios en la asamblea, todas las medidas que se han tenido que tomar y las que se siguen tomando.
y nada, pero bien, haciendo frente, y la verdad es que poco a poco pues esperamos que esto vaya saliendo adelante. Esta crisis económica ha afectado a muchos monoveros que se han visto en ERTEs, han dejado de trabajar, han dejado de tener ingresos. ¿Ha afectado todo esto? ¿Ha habido bajas en los socios de la sociedad del Casino de Monóvar? Han habido muy poquitas. Muy poco. Han habido, a fecha de hoy, creo que son 6 o 7 bajas. Y a la contra han habido otras 6 o 7. La semana pasada hicimos un recuento y han habido las mismas bajas que las mismas altas. O sea, que entonces prácticamente... ha quedado equilibrado. Sí, porque la Junta Directiva tomó la iniciativa que, como sabéis, este año es el 140 aniversario, que todos los actos pues se han tenido que aplazar. Tomó una de las decisiones fue bonificar la cuota de inscripción al 50%, y eso ha traído muchas altas. Se tomó esa decisión en marzo y se cerró, se ha prolongado para el mes de mayo y junio, y entonces esa iniciativa ha traído, pues ya te digo, 7 altas y 7 bajas a fecha del viernes pasado. Pero vamos bien, dentro de lo que cabe. Muchos socios han llamado por sus dificultades, se les ha ayudado dentro de las medidas que han tomado la Junta Directiva, y todo muy bien. La verdad es que la gente ha respondido muy bien. La verdad es que sí. Tenemos unos socios que son maravillosos. Vemos que han sido, digamos, fieles al casino. Sí. Los socios han aguantado, digamos, el tirón de la dificultad económica. Y vamos a hablar de los socios, porque del confinamiento más duro, del cierre de las puertas, pasamos a la fase 1, se pudieron abrir las puertas de aquella manera. Los jardines. Y luego, ¿cómo ha sido todo este transcurrir de las fases entre los socios? ¿Acudían al principio? ¿Había miedo? ¿Cómo ha sido? Despacito. Yo creo que el miedo estaba, yo creo que aún está. Aún está. Y la verdad es que van muy poco a poco. Ya se va viendo también más movimiento, ya en esta fase. Aparte también el tiempo también nos está acompañando, y claro, pues eso también hace que les motive y estén acudiendo más al casino. Pero para decir al 100% cómo se ha tenido en estas fechas el casino, pues aún no. Falta pues eso, un poquito. Pero bueno, estamos también contentos de que se los tomen las cosas con prudencia, que creo que es lo importante en este momento. Estamos en la fase 3, en breves días se acabará el estado de alarma, se abrirá todo un poco más, pero queríamos saber, ¿se ha empezado ya a notar la afluencia de los socios al casino? Al 100% no. ¿Se llenan los jardines, los salones? No. Todo va por bajo. Todo está por debajo de su habitual afluencia. De hecho, conforme tú has dicho, cada fase hemos ido abriendo con una serie de medidas. Las medidas continúan las mismas, lo único que vamos es adaptándolas a las nuevas fases. Nos pasamos el día con el BOE en la mano y lo que dice la normativa, así nosotros, se aplica, riguroso, los aforos, las mascarillas, los geles. Se ha dotado de las mamparas de protección para los trabajadores, todas las medidas de trabajadores, las desinfecciones. Lo que se ha ido es abriendo, como bien habéis dicho, en la 1 se abrió los jardines con una serie de medidas. De hecho, hasta el mobiliario estaba guardado. Si alguien necesitaba una silla, pues se le daba una silla que se sacaba de dentro desinfectada. ¿Qué se hace ahora? Pues ahora ya se tienen puestas y cuando se utilizan las limpiamos. Vamos un poco soltando un poco las condiciones, pero siendo muy estrictos con la desinfección. Y luego en los salones lo mismo, los salones se han ido abriendo, se han mantenido las mismas normativas que en la fase 2, porque continuamos con los 2 metros de distancia entre las mesas. La única diferencia de la 2 a la 3 es que se está dando el servicio de juego, con las medidas que ha marcado la Consellería, de que cada 2 horas se cambia todo el juego, se esteriliza, y poca cosa más lo que ha ido cambiando, abrir los salones y las medidas que se han tomado con el juego, todo eso siguiendo siempre el BOE y el decreto de la Generalitat, que es lo último, que como ahora ya en la fase 3 las competencias pasan a la Generalitat, se ha abierto el juego y los columpios.
También se Que se desinfectan han todos los días. Se abrieron ayer los columpios. Se abrieron ayer todavía. O sea, empezó el lunes, pero fuimos muy cautos, muy poquito a poco. La gente no lo demandaba, entonces hemos empezado a abrirlos. Como he dicho antes, se acaba el estado de alarma, llega lo que ya han denominado nueva normalidad. ¿Cómo afronta el casino esa nueva normalidad y cuándo esperan que sus jardines, sobre todo ahora en verano, y también los salones, ¿por qué no?, vuelvan a recobrar esa normalidad? Pues la ilusión nuestra es que cuanto antes, pero vamos a lo mismo, hay que tener mucha responsabilidad, mucha prudencia y todos los socios tienen que ser conscientes de las medidas que aún hay. O sea, esa mascarilla, esa medida de lavar con el gel hidroalcohólico, la distancia, todo eso se tiene que continuar. Yo creo que sí, que la gente se va a ir animando y que va a ir llenándose el casino. Y esa es la ilusión que tenemos. De hecho, yo creo que mejores espacios que los que tiene el casino para poder esparcirnos y no tener ningún problema, creo que lo tiene poco aquí en el pueblo. Pero sí que pido mucha prudencia y responsabilidad ante todo. Hablando de cosas que desgraciadamente ya no se van a poder recuperar, una de ellas son las fiestas del casino, como las de Monóvar, como las de las pedanías. Las fiestas del casino se han visto suspendidas. Pero, ¿qué alternativas tienen previsto para esas fechas de fiestas? Bueno, pues nosotros tenemos ilusión de realizar algunas actividades en fiestas, pero claro, todo esto estará dentro de que en esas fechas la normativa sanitaria se pueda hacer los actos que en este momento estamos estudiando, está todo en estudio, que se puedan hacer. Más que nada también para que el socio tenga un aliciente, aunque sea con todas las medidas de seguridad, no se encuentre en que llegan fiestas de septiembre y no hay absolutamente nada. Pues si se puede hacer un vermú con todas sus medidas, pues bueno, lo haremos, se puede reunir la familia, se pueden reunir los amigos, como estamos diciendo, tenemos unos salones y unos jardines muy grandes, entonces tomando todas las medidas, yo creo que el socio nos lo va a agradecer que estemos estudiando esas posibilidades, un tardeo, no sé, el hablar ahora es un poquito por hablar, todo es dependiendo de llegar septiembre, qué es lo que se puede hacer y sanitariamente qué es lo que nos marca la ley. Y ahí estamos, dándole vueltas a la cabeza. Nosotros no paramos. ¿No nos pueden adelantar nada? No nos podemos adelantar nada, no por nada, porque creo que es un poquito lo que he dicho antes, hablar por hablar. Es que tú el coger ahora en junio y tener algo cerrado, cuando tú no sabes en septiembre aún qué es lo que va a pasar, pues de momento lo tenemos ahí, ¿comprendes? Pero decir algo en concreto, no. Sí que lo mismo os puedo adelantar, que eso sí que estamos con ello y estamos trabajando, y es que el mes de julio darle un poquito de alegría a los jardines. Entonces sí que, porque ya sabemos en este momento, prácticamente julio, ya lo que tenemos. No es igual que en septiembre, que aunque pasen 2 meses, no lo sabemos. Pero ahora en julio, que sí que lo vemos todo como un poquito mejor, sí que estamos haciendo alguna programación para niños, algún acto para niños y luego pues alguna cena amenizada, que las personas por lo menos ya que vienen, que disfruten un poco de su cenita al aire libre y que amenicen las noches de verano, que son tan bonitas aquí en nuestros jardines. Eso es lo único que sí que te puedo decir que hay algo. Lo otro, de momento, ya te lo he dicho, estamos estudiándolo. ¿Ves? Pues eso es lo que yo quería saber. Sí. Que el casino está ya organizando actividades para sus socios y para recuperar la normalidad en la medida de lo que se pueda. Sí, eso está claro. Sí. Ahí son todo medidas. Las noches de verano, los sábados habrán cositas para que podamos disfrutar de nuestras terrazas magníficas que tenemos aquí. Por último, sí que me gustaría que, para la tranquilidad de los socios y de todos los monoveros, ¿por qué no?, lanzaréis un mensaje, pues eso, para invitarles o para ofrecerles el casino a sus socios, que está aquí y siempre estará aquí.
nada, que les esperamos, que lo que tenemos ganas es de vernos el casino pues como lo teníamos anteriormente. Vuelvo otra vez lo mismo, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, que cuanto antes esto se solucione, a ver si nos traen una vacuna y volvemos pronto a la normalidad. Y que creo que los socios han sido ejemplares, creo que el pueblo de Monóvar también ha sido ejemplar con toda esta situación, y nada, pues darles fuerza para continuar y que sigamos adelante y que dentro de unos meses digamos esto ha sido un mal sueño y aquí ha acabado todo. Pues muchas gracias, Lesy, Marian. Gracias a ti. Estamos convencidos de que a pesar de las dificultades, las fiestas del casino serán especiales para todos sus socios. A través de nuestro programa hemos hecho visible la situación que estaba viviendo Monóvar durante la crisis sanitaria, pero no perdamos de vista que aunque en Europa ya hemos dejado atrás los momentos más complicados, otros países del mundo todavía están siendo duramente castigados. Es el caso de la India, con un récord de contagios que supera los 11.000 casos diarios y con un total que sobrepasa actualmente los 300.000. En un país donde las diferencias entre las clases sociales son abismales y la pobreza de la mayoría de la población es extrema, el confinamiento resulta una medida difícil de aplicar. Para saber más sobre este problema, nos hemos desplazado a la Fundación Dharma. Mi nombre es Jesús Santos, soy el creador y el fundador de la Fundación Dharma. La Fundación Dharma tiene su origen en el año 2002 como fundación, pero realmente empezamos a trabajar a mediados de los años 90 en la India como asociación. Y todo surge porque yo llevo visitando la India pues desde finales, desde el 91, 92, y bueno, por una serie de circunstancias que sería muy largo explicar, llego a la India y bueno, pues allí vemos la situación que hay y nos animamos para hacer un proyecto social. Comenzamos con una pequeña casita y un patio, con 35 niños. El primer programa que teníamos era dando alimentos por la calle porque había una necesidad muy grande de malnutrición infantil, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que si simplemente te dedicas a dar de comer tienes una estupenda granja humana, pero no estás solucionando nada, no hay ningún cambio social realmente significativo. Entonces, a partir de ahí pensamos que la única solución pasaba por la formación, por la educación, y que si los chicos querían comer o querían recibir asistencia, que era mejor que fueran a una escuela, y allí, junto con la nutrición y el tratamiento y la asistencia sanitaria que necesitan, pues recibirían la formación que es necesaria para que luego ellos mismos se conviertan en los instrumentos para sacar a sus familias de la pobreza. Aquí en España, nuestra sede está aquí en Monóvar. Esto es un ashram, fue inaugurado por el embajador de la India, vino aquí, hizo una recepción oficial en el pueblo, y este es un lugar de encuentro de toda la comunidad hindú de la provincia, que son quienes nos ayudan a financiar los proyectos. En la India somos centro de cumplimiento de servicios comunitarios, de trabajo en beneficio de la comunidad con instituciones penitenciarias, y también tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Monóvar con servicios sociales para atención a personas con problemas. Esa es la función que hacemos, básicamente. En la India ahora mismo, como os decía, comenzamos con esa pequeña escuela, y en la actualidad pues tenemos 2 escuelas enormes y tenemos como cerca de 2.000 niñas de la calle recogidas en nuestras escuelas y una lista de espera tremenda. El problema que ha habido es que ahora mismo con el problema tan grave del COVID, pues el gobierno dio una orden de confinamiento, que por otro lado está bien dar la orden, pero es completamente absurdo, porque ¿cómo vas a confinar un país de 1.200 millones de habitantes con 800 millones de personas que viven en el umbral de la pobreza? Muchos de ellos ni tienen, ni tienen casa o viven en chabolas hacinados. Entonces, el drama que nos supuso a nosotros es que te prohíben, nos obligan a cerrar la escuela, y claro, si cierra la escuela, ¿dónde comen los 2.000 niños que van todos los días a clase? Y no solamente eso, sino que por las tardes abrimos las escuelas y damos de comer a toda la gente que está en la calle, a todos los mendigos. Y muchas tardes pues damos de comer entre 500 y 1.000 comidas también por la tarde. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al cerrar la escuela los chicos no pueden venir a clase, no pueden comer.
Nos prohibieron también repartir alimentos cocinados en el comedor para darles. Y bueno, con muchísima dificultad hemos implementado un proyecto para llevar ayuda alimentaria a las casas. Bueno, decir a las casas de los chicos es un eufemismo porque viven en bolsa de plástico, o sea, no tienen casa realmente. Y ahora mismo estamos distribuyendo comida a las familias y la escuela está cerrada. Drama tremendo es que, lógicamente, con esta crisis que ha traído el COVID también, pues los ingresos de los que disponía la Fundación para sustentar esos proyectos y los apadrinamientos pues se han caído. Y literalmente allí se van a morir de hambre y de enfermedades. Conocer el número de víctimas del COVID en la India, eso será completamente imposible. Imposible, porque muchísima gente ni está censada, se están muriendo, se mueren por las calles, ya no de COVID, de cualquier enfermedad, y los pegan fuego a la orilla del río y nadie se enteró ni siquiera de que han desaparecido. Así que evidentemente el COVID para la India puede ser una catástrofe tremenda. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Antonio Pulido, soy presidente de la Fundación Dharma. Y bueno, pues al hilo de lo que comentaba Jesús, decir que en la India están pasando una situación muy difícil y muy complicada. Nuestras niñas recogidas de la calle están ahora mismo estudiando en la calle o en las chabolas donde viven, en las casas donde viven. A nivel de estudios tienen que terminar este año para graduarse, algunas de las niñas, y están estudiando por grupos de WhatsApp en los teléfonos móviles, quien tiene teléfono móvil, porque allí no todo el mundo tiene la accesibilidad para tener una tablet o no un ordenador, y entonces están intentando terminar este año el curso a nivel de estudios para que puedan graduarse y llegar a final de este 2020 y, bueno, pues alguna de las niñas poder pasar a la universidad o seguir estudiando en las escuelas que tenemos. En la actualidad tenemos dos escuelas de primaria y secundaria y una superior, una escuela superior, para que puedan acceder luego a la universidad o a la formación profesional. Tenemos cerca de 2.300 niñas recogidas de la calle y ahora mismo están todas confinadas en sus casas. A raíz del confinamiento y de la emergencia humanitaria, pues nosotros, la Fundación, estamos repartiendo lo que es la base, lo que es el alimento. El gobierno de la India nos prohibió cocinar, se cerraron las escuelas, entonces lo que se reparte la comida a las familias de las niñas de nuestras escuelas. Hemos repartido más de 2.000 raciones de comida a las familias y estamos todavía suministrando esa comida a estas familias, y no solamente a las familias de nuestras niñas, sino también a los ancianos, a las viudas y a gente de la calle, ¿no? Gente que pasa por allí por la escuela y en ese momento se está repartiendo el alimento, se le está dando una ración de comida. Bueno, para poder conocer nuestra fundación, pues lo mejor que pueden hacer es meterse en las redes sociales, en la página web, en Facebook, en todas las redes sociales, intentar colaborar con nosotros a través de donativos, haciéndose socio o apadrinando a una de estas niñas que van a la escuela. Tenemos subvenciones otorgadas por la Diputación de Alicante. Son unas becas de estudios para que las niñas de nuestras escuelas puedan ir a la universidad. También tenemos una subvención también de la Diputación, que es una cooperativa textil, donde se da la formación a mujeres y a niñas que han terminado la escuela para que luego puedan buscarse un trabajo en lo que es los comercios a nivel local, de allí de la aldea de Brindavan. Y también tenemos empresas que colaboran con nosotros. Hay que recordar que Picolinos también ha colaborado con nosotros en la reconstrucción de una casa para mujeres maltratadas, una casa de acogida para mujeres maltratadas con violencia de género, y también ha becado a 5 niñas para que puedan ir a la universidad. Como decía anteriormente Jesús, es muy importante la educación. La educación es la base, es el cambio de las niñas, y muy importante no solamente llegar a terminar la primaria y la secundaria, sino llegar también a la universidad y poder sacarse una carrera universitaria. Para ellas es el cambio, no solamente para ellas, sino también para sus familias. Es una mejora a nivel de calidad de vida para toda su familia. Y luego un ejemplo para las niñas que están yendo a nuestra escuela.
las clases más desfavorecidas son las que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a este país hermanado a través de la Fundación Dharma y deseamos que pronto puedan vencer al virus. Solidaridad, sí. La crisis ha sacado una vez más el lado más solidario de las personas. Hemos visto a nuestros vecinos ayudando a las personas de riesgo que no podían salir de sus casas ni para hacer la compra. Hemos visto a empresarios fabricando y regalando pantallas protectoras, a aparadoras cosiendo sin descanso las tan necesarias mascarillas. Además, recientemente hemos sabido que todos los partidos políticos miraban en la misma dirección, aprobando una serie de ayudas para muchos sectores de la población. Y por qué no decirlo, esta crisis también ha traído este espacio que en la medida de lo posible ha ido cumpliendo su función social e informativa. Para hablar de todo ello hemos invitado a Emilio Martínez, concejal de Bienestar Social y Medios de Comunicación, y a Alejandro García, alcalde de Monóvar. Buenas tardes, Emilio, buenas tardes, Alejandro. Primero de todo, como siempre, agradeceros que hayáis venido aquí para hablar de política, porque si, como presentaba Emma, la crisis ha sacado lo mejor de los monoveros, también ha sacado lo mejor de los políticos de Monóvar. Para ello, lo primero que hicisteis fue, digamos, redestinar el dinero de muchas partidas para aprobar unas ayudas. Sabemos que los políticos, los concejales, todos en sus partidos, en sus concejalías quieren hacer lo máximo, pero esta vez se han sacrificado. Cuéntenos cómo ha sido ese momento en el que decidisteis, bueno, hay que destinar el dinero para ayudar en la crisis del COVID-19. Bueno, es algo que pensamos desde un principio. Lo que pasa es que en las primeras semanas no sabíamos esto lo que iba a durar. No sabíamos cuándo vendrían estas fases, 1, 2 y 3, la desescalada que se dice. Tampoco sabíamos, por ejemplo, si íbamos a tener fiestas. Claro, era muy importante saberlo porque de los 332.000 euros que hemos detraído de las partidas, 167.000 son de fiestas, con lo cual era básico saber si al final íbamos a necesitar el dinero para las fiestas o no. Por eso hasta final del mes de mayo no se decidió, esperando a ver si mejoraba la cosa, si las fiestas se iban a realizar o no. Cuando ya supimos que no habría fiestas de septiembre, fue cuando ya pudimos realizar esa modificación de crédito que se plasmó el otro día en el plenario. Pero yo quisiera que me contaras, Alejandro, ¿cómo fue esa reunión en la que los diferentes concejales pues hacían el sacrificio de renunciar a dinero de sus partidas? Porque, bueno, me imagino que es digno de mencionar el que todo un grupo de gobierno, incluso de diferentes partidos, como es Unidas Podemos, se pusieran todos de acuerdo para decir, lo que necesites de mi partida, ahí está. Bueno, la verdad es que desde el primer momento tuvimos claro que la Concejalía de Bienestar Social iba a ser la que centraría todos nuestros esfuerzos. Porque, como se ha dicho, hay mucha gente que lo ha pasado mal durante estas fechas, ¿no? También los comerciantes lo han pasado mal. Por eso también la Concejalía de Comercio se ve beneficiada, digamos, por estas ayudas, ¿no? Lo que hicimos fue pues, decirle a los concejales qué dinero no iban a utilizar, digamos, de forma perentoria para poder destinar esas cantidades a estas 3 partidas que al final se crearon. Una partida que de aumento de ayuda PACE, que se llama, que son personas que tienen muchas necesidades. Después otra partida para gastos propios imperativos del COVID, pues por ejemplo, pues comprar el hipoclorito que hemos distribuido a Sapesa y a agricultores que han estado desinfectando las calles, o comprar las pantallas, o comprar cualquier cosa que tuviese que ver con el COVID. Y sobre todo, la partida de 240.000 euros que se ha creado para ayuda al pequeño comercio de Monóvar. Cada concejal, digamos, se desprendió de lo que pudo, que al final han sido 21 partidas en las que se ha reducido la cantidad para poder dotar estas 3 partidas que acabo de decir. Yo querría decir una cosa aquí, que cuando estoy en esa reunión,
me sorprende porque yo no tengo que pedir nada para esas concejalías, es en conjunto, el alcalde como el resto de concejalías, las que ya están predispuestas a hacer ese desplazamiento de una partida a las concejalías que llevo yo, como pueda ser comercio o bienestar social. Y tengo que agradecerlo porque la verdad es que ha sido un gran esfuerzo. Sabemos que el Ayuntamiento de Monóvar pues no dispone de un presupuesto muy alto, pero la verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande. Ante todo, fiestas es la partida que más se ha destinado. Este año los monoveros, sus fiestas, pues las van a destinar a eso, al comercio de su pueblo y a la gente que más necesita, como es la ayuda, como ha dicho Alejandro, las ayudas a las PEIs, que es una necesidad de primer orden, es el tipo alimentación, luz, cosas muy básicas. Y eso la verdad es que tengo que agradecerlo porque me sorprendió, porque fue unánime. En esa reunión de gobierno no hubo que discutir ni pedir de un sitio más de otro. Todo lo que se podía donar de otras partidas, vamos, se destinaron a las de bienestar social o comercio, y tengo que agradecerlo y reconocerlo. Ha habido una partida que es la partida de los presupuestos participativos, también. Que son 60.000 euros, que todos los años la gente de Monóvar puede decidir en qué gasta ese dinero. Esa partida va íntegra también a estas modificaciones de crédito. Y bueno, es como si el propio pueblo de Monóvar la aportara, porque es un dinero que es el pueblo de Monóvar el que dice a dónde se tiene que gastar. En esta ocasión, el pueblo de Monóvar no podrá decir ese dinero a dónde va, porque ya sabe que ese dinero va a ayudar a los más necesitados y a los comercios que han sufrido mucho. Bueno, yo creo, Alejandro, que si esto se pusiera a debate en el presupuesto participativo, yo creo que no habría nadie que se negara a que ese dinero, esos 60.000 euros, fueran destinados a lo que se han destinado. Y si la crisis del COVID ha cambiado lo que es la forma de gobernar en el Ayuntamiento de Monóvar, también ha cambiado la política entre grupos, ¿no? Porque sabemos que recientemente se han aprobado una serie de medidas conjuntas, ¿no? Sí, bueno, desde el principio estábamos en contacto con los grupos de la oposición, coincidíamos en muchos aspectos, porque claro, cuando esto pasa, yo creo que todos los partidos políticos, independientemente de su ideología, tienen que ir todos juntos. Algo, por ejemplo, que no hemos visto en el Congreso en España, donde ha habido unos enfrentamientos a veces que daban un poco de vergüenza ajena, ¿no? Aquí eso no ha ocurrido. Aquí hemos informado a los partidos de la oposición de lo que se estaba haciendo y hemos estado de acuerdo en estas ayudas. Sí que es verdad que a la hora de votar, pues, por ejemplo, las modificaciones de crédito, no todos han votado a favor. Ha habido dos partidos, el Partido Popular y BEINS, que se han abstenido pues porque han considerado que se podía hacer la modificación de otra clase o de otro tipo, no porque no quisieran hacerla, que realmente ellos sabían también, como nosotros, que era muy importante realizar estas ayudas. Pero bueno, eso es lo menos importante, creo yo, porque al final lo que importaba era sacar adelante estas modificaciones de crédito, igual que las bases reguladoras para las ayudas a los comercios, ¿no? Aquí fue un partido de BEINS el que se abstuvo por diversos motivos, pero también esas bases se han aprobado y de hecho ya desde hace unos días cualquier pequeño comercio, cualquier persona relacionada con autónomos que quiera o que pueda también acceder a esa ayuda, pues puede entrar a la página web del ayuntamiento para solicitarla. Es cierto que lo importante era que se sacaran adelante, pero no me puedes negar, Alejandro, que el hecho de aprobarse por unanimidad, sin abstenciones, hubiera sido... Sí, la verdad es que hubiera sido mucho mejor que hubiera sido por unanimidad, ¿no? Digamos que da como más empaque a esas medidas, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en debate con esto, porque lo que realmente interesaba era que las ayudas se aprobaran, que las personas pudieran tener a disposición más dinero, sobre todo en bienestar social, porque hace falta. También hemos tenido bastante ayuda de la Generalitat y de la Diputación de Alicante, porque también nos han dado unas cantidades importantes. Al final, para el bienestar social, han sido entre nuestro propio presupuesto, que eran 90.000 más 60.000, que añadimos 150.000, más lo que nos ha dado la Diputación y la Generalitat, han sido 241.000 euros que podemos destinar para ayudar a las personas más necesitadas de la población. Creo que eso es importante porque, y yo lo dije al principio, nadie se va a quedar atrás, y si por lo que fuera a final de año hiciera falta más dinero, sacaríamos el dinero de cualquier partida, sacrificaríamos cualquier cosa para ayudar también a estas personas.
Bien, muchas medidas desde el Gobierno central, Generalitat Valenciana, Diputación, el Gobierno local, el Ayuntamiento. ¿Cómo está reaccionando? ¿Qué feeling les están ofreciendo el pueblo de Monóvar a todo esto que se está haciendo? Nosotros, en principio, la verdad es que no estamos recibiendo así ningún tipo de crítica que nos alarme, ¿no? Estamos viendo que están siendo bien acogidas. También tengo que decirte que nosotros todas estas medidas y todos estos cambios siempre consultándolo a través de la Asociación de Comerciantes, de su presidente, que le vamos informando y él va tanteando a todos estos comercios. Y la verdad es que no ha habido ningún problema. Ellos son los que nos dicen qué sectores van a ser los más afectados y nosotros a partir de ahí es donde empezamos a hacer un tándem de qué tipo de negocios, qué tipo de comercios van a ser los más valorados para darles más ayudas de más a menos. Eso es un barómetro, que eso si acaso luego lo explica Alejandro, pues ha tenido unas cosas en cuenta en las bases. Pero bien, nada, nosotros en principio, ya te digo, ahora por ejemplo, esto se ha decidido, pero todavía queda mucho por hacer. Hay que estar en contacto, no solamente con la asociación, con gremios. Por ejemplo, el lunes nos reunimos con la Asociación de Peluqueros y Peluqueras de aquí del pueblo, pues que tienen unas cosas que consultarnos y nosotros estamos abiertos, tanto si es a través de la Asociación de Comerciantes, como pequeños comerciantes individualmente, si tienen algún tipo de información o cosa que se les escape. ¿Vale? Todo eso estaremos nosotros aquí esperando pues, sus preguntas para poder aclarar y poder solventar cualquier duda que tengan o cualquier problema. Pero vamos, en principio todo parece que está yendo bien. Y bueno, muchas medidas, muchas complicaciones durante la crisis, pero el ayuntamiento no ha parado. Se ha trabajado mucho y de hecho también recientemente salía el concurso de los proyectos para un nuevo mercado central, un proyecto muy importante y sacado en un momento difícil, ¿no? Sí, la verdad es que recuerdo el viernes, digamos que el estado de alarma se anunció el sábado, pero el viernes por la mañana ya había rumores de que se iba a producir ese estado de alarma y ante eso ya ese viernes por la mañana mandamos a todos los trabajadores a la casa por precaución y desde entonces han estado trabajando la mayoría, teletrabajando. Afortunadamente el trabajo del ayuntamiento en gran parte es un trabajo de ordenador, digamos, con el que se puede hacer desde casa, ¿no? Gran parte de los trabajadores han estado allí, excepto algunas personas que han estado en el Ministerio Social atendiendo directamente a las personas o por teléfono y también algunos que han estado en la administración porque bueno, había una persona, por ejemplo, que no tenía ordenador en casa, no le importaba venir a trabajar, pero hemos tenido que minimizar los riesgos de contagio al máximo. Y así hemos estado durante varias semanas, ¿no? Luego, poco a poco, se ha ido reincorporando y ahora prácticamente toda la plantilla ya está trabajando otra vez en el ayuntamiento. Esto, a pesar de todo, nos va a enseñar de que hay muchos trabajos que para el futuro seguramente se podrán realizar desde casa, porque como tú has dicho, no han parado de trabajar, se han seguido tramitando todos los expedientes y lo que acabas de decir, que es el concurso para un nuevo mercado, que teníamos previsto realizar esta reunión, digamos, justo antes de la pandemia, pues se tuvo que suspender y ahora pues se ha retomado y ya tenemos ahí pues esas 9 propuestas de mercado que en breve expondremos en el Fleta para que toda la población pueda ver y pueda votar. Yo hasta incluso diría que lo del teletrabajo ha sido beneficioso. Por ejemplo, en mi departamento, que es Bienestar Social, yo, por ejemplo, ha habido sectores, o sea, de dependencia o de la renta de inclusión valenciana, que creo que se ha avanzado mucho más, porque tú piensas que la persona en su casa está tranquila, puede hacer su trabajo, no le interrumpe nadie, porque siempre pues, el hecho de estar en contacto con la gente, que viene alguien a hacer cualquier pregunta, todo eso entretiene un poco al trabajador social. Desde casa te digo que no haya parado, es que se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Luego, claro, ha habido que una parte de los trabajadores han tenido que estar allí porque habían cosas que había que solucionarlas y estar allí presente, ¿no? Y yo te diría, Alejandro, que estos meses han sido de un trabajo vertiginoso. Yo no solamente
es que creo que hemos trabajado más, es que hemos trabajado encima con la tensión que supone estar expuesto también a lo que no sabíamos que era la pandemia, ¿no? Desde aquí hay que agradecer a ese sector que ha tenido que estar al pie del cañón, como puedan ser pues desde dependientes, desde el comercio, sanitarios, los funcionarios que desde el ayuntamiento también han tenido que estar. Pues agradecerles, porque la verdad es que no nos dábamos un poco cuenta, pero yo notaba el ambiente de estar un poco en tensión. No sabíamos a lo que estábamos expuestos, porque ha sido todo un poco peligroso. Pero vamos, el ayuntamiento no es que haya parado, es que creo que ha ido hasta más rápido. Hay cosas que se han agilizado, hemos puesto proyectos en cosa de una semana, por decirte un tema, el tema de routers, pero Alejandro tendrá otros temas que ha habido que solucionarlos, pero ya, porque aquí no te podías decir, bueno, no, pues esto lo dejamos para... No, eran problemas que había que solucionar continuamente, rápidamente, y no hemos parado lo más mínimo, vamos. Yo creo que el principal problema ha sido la incertidumbre que hemos tenido, sobre todo en las primeras semanas, porque no sabíamos qué iba a pasar. Sobre todo no sabíamos cuánto iba a durar esto. Veíamos cómo los contagios estaban aumentando. En principio fueron algunos países como Italia, como España, los que tenían más contagios. Parecía que en otros países no había incidido tanto, pero al cabo de poco tiempo veíamos otros países que ahora estamos viendo cómo está golpeando muy fuerte la pandemia, cuando aquí estamos prácticamente ya al final. Lo que no quiere decir que no tengamos que llevar cuidado. No, tendríamos que volver a insistir en la prudencia, aprovechar ahora el micrófono para decirle a la gente de que no, mucha precaución, porque no es que estemos mejor, porque se están escuchando ya rebrotes y tal. Y Claro, no es lo mismo tener pues 9.000 infectados diarios que se tuvo el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, que ahora que tenemos pues 150 o 100, ¿no? Pero volver al principio, y ahora estamos viendo como otros países pues sigue, Latinoamérica, Estados Unidos todavía sigue con muchos infectados, Gran Bretaña está bajando con mucha lentitud, ahora por ejemplo está aumentando en la India, en Pakistán, en Bangladesh. Ahora que nosotros parece que estemos un poco mejor, lo que no tenemos que hacer, como ha dicho Emilio, es confiarnos, ¿no? Hay que seguir manteniendo la distancia de seguridad, creo que eso es básico, es fundamental. Aquí en Monóvar la gente, yo creo que en general lo ha cumplido, pues también se ha visto en el resultado de que ha habido solamente 19 personas infectadas por PCR. Desafortunadamente han muerto 2 personas, una persona que vivía aquí, otra que ha sido enterrada aquí pero no se había contagiado aquí. Si lo comparamos con lo que ha ocurrido en el resto de España y otros países del mundo, pues parece que es muy poco, pero eso no quiere decir que tengamos que relajarnos y no seguir con las medidas que nos marca el Ministerio de Sanidad. Creo que eso es fundamental y hay que seguir hasta que el virus desaparezca en su práctica totalidad. Sí, como hablábamos al principio, este virus ha traído desgracia, ha traído sufrimiento, angustia, pero también ha traído cosas positivas, como hablábamos, acuerdos entre el grupo de gobierno, esfuerzo del grupo de gobierno para sacar medidas inéditas adelante. Y por qué no decirlo, también ha traído este programa que, como nos presentaba Emma, ha cumplido una función de transmisión. Voy a aprovechar que les tengo aquí y ahora que este programa termina, porque se termina el estado de alarma, ¿qué va a pasar con la televisión? ¿Habrá más proyectos? ¿Qué pueden decirnos? Bueno, es algo, ya sabéis que hace años se perdió la frecuencia cuando teníamos la televisión municipal, por diversos motivos. Recuperarla pues es un poco más complicado, pero bueno, ahora tenemos la nueva televisión por internet, ¿no? Y eso pues es posible que sea el futuro de la televisión aquí en Monóvar, ¿no? Necesita también de una financiación, porque ha de ser municipal, que ahora desgraciadamente estamos en una situación mala para eso. Pero está claro que a la gente aquí siempre le ha gustado ver lo que aquí decimos la monovera, ¿no? Encender la tele y ver cosas del pueblo, ¿no? Cosas de Monóvar. Y nuestra idea para el futuro es recuperar esa televisión, sea vía internet o una frecuencia de las habituales, pero bueno, es nuestra idea para el futuro. No inmediato, pero sí a medio plazo. Emilio, se ha dicho en todos los medios de comunicación que la televisión se ha demostrado una herramienta indispensable hoy en día en la sociedad.
se va a apostar por esta televisión local en el grupo de gobierno? Lo que tú estabas diciendo, que esta pandemia lo bueno que ha traído que analicemos y que veamos cosas que cuando estamos en marcha no nos damos cuenta. Ahora sabemos quién son los imprescindibles, qué gente es la necesaria cuando hay un problema de estos, como son sanitarios, como son gente que está dando alimentos. Los medios de comunicación son otro pie, otro medio que no ha parado y hay que potenciar. Yo, desde luego, como concejal de medios de comunicación, voy a intentar y voy a hacer todo lo posible para que la televisión monovera pues pueda ser una realidad, o bien a través de internet o como sea. Sé que es muy difícil en estos momentos, presupuestariamente hablando, pues darle un poco más de vida. Pero yo también quiero involucrar a que está aquí el alcalde a través de otras concejalías, no solamente para medios de comunicación, porque esto interesa a patrimonio, interesa a turismo, a otras concejalías, ¿no? Para que se involucren y a ver si también, pues, de un poquito de una partida de aquí, otra allá, lo que podemos hacer para que este medio siga informando, nos deje hablar libremente, y expresándonos, y también pues aprovechar lo que te decía antes, un poco decirle al pueblo de Monóvar a veces lo que queremos transmitir, ¿no? Lo que los vecinos vienen y nos quejan, se quejan, ¿no? Por ejemplo, yo voy a empezar, tú si tienes alguna queja, aprovecha, porque para esto sirven los medios de comunicación, para que lo que nos transmiten los vecinos seamos nosotros quien lo digamos. A mí una señora el otro día me dijo que estaba en el mercado, en el mercadillo, y había allí como unas cacas de perro. Yo sé por la concejalía de limpieza que lo habían limpiado la noche anterior, pero algún con un perrito va y se hace caca allí en un sitio donde al día siguiente iban a poner el mercadillo de Monóvar. Pues hago un llamamiento a los dueños de estos perritos para que cuiden un poco estas cosas y que ayuden, porque eso es higiene, es limpieza, por favor. Igual que no queremos que tiren las mascarillas en el suelo, que enseñen a sus hijos a ponerse las mascarillas cuando salgan a la calle. Es todo cuestión de educación. Los padres aquí tienen pues un papel muy importante, ¿no? Y yo aprovecho aquí para decirles, cuidado con las mascotas, cuidar que vuestros hijos se protejan, vosotros. Aprovecho este micrófono y esta cámara para hacer este llamamiento. Fíjate si es importante la televisión monovera. Bueno, pues aprovechando ese mensaje que has dado, Emilio, sabéis que nos tenéis para aquellos proyectos que queráis iniciar, y la televisión monovera, la televisión del pueblo de Monóvar, la de siempre, estará aquí para hacer lo que queráis. Muchas gracias. A vosotros. Agradecer a todo el equipo que hay aquí, porque la gente no lo ve, pero que hay un equipo de gente joven maravilloso que está trabajando desinteresadamente. Tenemos que dar gracias, Alejandro, sí, porque ellos ya han empezado a apostar. Ahora tendremos que ser nosotros, pero vuelvo a insistir, muchas gracias. Por fortuna, lo peor ya ha pasado. Esperamos que todo lo que hemos afrontado nos ayude a enfocarnos en lo positivo y en lo que de verdad importa. Como sabéis, durante estas semanas hemos abordado la industria y el pequeño comercio, que han sufrido por mantenerse a flote pese al cierre de sus negocios. Pero hay una parte que aún no hemos tratado, el trabajo artesanal, ese que depende de la pericia de las manos del artesano. Unas manos que deben trabajar sin estrés para que el producto tenga la misma calidad de siempre. Este tipo de trabajo se realiza, en la mayoría de los casos, por encargo debido a su complejidad. Para saber cómo ha afectado la pandemia a la elaboración y a los pedidos, nos hemos desplazado al taller de José Merlos, luthier de Monóvar. Hola amics, com sabeu soc Merlos, tots me coneixeu aquí en el poble. I res, pues, jo me dedico a fabricar instruments musicals. La meva feina és luthier i poquet més. Aquí estem pues, per explicar-vos un poquito el que és la meva vida en tot este tema. La meva història va començar en l'any 78, un poquet d'anys, se pot dir, i res, en un grup que se deia Beat Group, acompanyat d'uns grans amics com és Clavellina, Paco Picó i Paquito Díaz. I res, doncs, ahí veia ser el meu trajecte, diguem, a lo que era la música en guitarres elèctriques i tot això.
I a partir d'ahir pues, ha anat això, comprant instruments, provant-ne, canviant-ne. Què passa? Que jo mai estava satisfet de lo que havia en el mercat. I vaig arribar un moment, en l'any 96, pues, de fer un curs de luthier, ho vaig fer en Portugal, en un gran mestre, que és Fernando Salvatore Lima, i a partir d'ahir pues, vaig començar jo a fer les meues guitarres, els baixos, i el trajecte, pues, això, estava convençut de les maderes, però després no estava convençut de les electròniques i poquet a poquet pues, vaig rematar pues, fent pues, electròniques, diguem, els micròfons de les guitarres, i més o menys pues, així vaig estar pues, alrededor d'uns 5 o 6 anys, hasta que vaig començar a promocionar ja el producte internacional. Bueno, i el trajecte, internacionalment, pues, vaig començar a conèixer pues, baixistes d'élite, com Childo Thomas, com, podria dir-vos jo, Anton Davidian, un russo que és impressionant tocant el baix. Després tenim aquí en Espanya Miki Santamaria, bueno, moltíssims, Tomàs Merlo, n'hi ha molts. Aquesta gent pues, t'anava aportant també més detalls en els instruments, perquè, clar, uno és fa el que ell creu, però després estan el que pensen els demés del teu instrument, què és el que els agradaria, i així pues, m'ha tirat pues, prou temps en aquest tema hasta ajustar pues, que realment mai acabes, no? Creus que ho has ajustat tot, però no, sempre t'alces al dia següent i tornes a començar. I dius, bueno, el que vaig fer ahir m'agradava molt, però avui ja no m'agrada. I tornem, millor dit, tornem a altra volta a sacar millors sonits, a treballar millor la madera, continuant un camí que és infinito. Vaig a dir-vos també un poquito el que és el procés de fabricació de lo que és un instrument. Com a comencem normalment és, pues, indudablement, anem buscant una madera que estiga seca per lo menos al 6%, maderes nobles, que tinguin un bon timbre. A la madera se li donen uns cols, abans de treballar en ella, li dones uns cols i te saca un timbre ja que te diu si l'instrument sonarà o l'instrument no sonarà. Partint la base d'ahir, de començar el que és el corte de la madera, tot, i cada encolada que se li posa a la madera tenim que guardar per lo menos entre 15 i 20 dies para que l'aigua de la cola desaparega, se quede seca i després a l'hora de secar-se aquests dos peces no sé que una peça més que altra i entonces se queden uns escalons que això ix a través del temps. Els instruments és, pues no sé, és una cosa molt delicada. Tens que tractar-les molt delicat i quan tu més temps li dediques és agraïa. Te torna el temps que li has dedicat. També, a part d'això, a part de fabricar, també restaurem. Han restaurat els instruments aquí de violins, contrabaixos. En aquests moments estic restaurant una bandúrria d'Alfonso Checa de 1969. I és una passada. Estava totalment en unes condicions pèssimes i estic intentant deixar-la, que ja la veureu en el Facebook meu, quan estigui acabat, i veureu que quan li dediques hores a un instrument, lo agraït que és l'instrument en tu. Bueno, quan tenim el cos preparat, enganxem el màstil i, com veureu, en els màstils nosaltres incrustem uns tuerques metàl·liques. Per què? Pues perquè la tuerca metàl·lica en l'agarre del màstil, que normalment això no se gasta per ahí, normalment la gent agarra tornillo, madera al màstil, jo no, té més transmissió de lo que és de sostany en l'instrument. Entonces l'instrument la nota se queda més temps en l'aire, la transmissió del sonit és millor
I això és una dels avantatges que jo gaste també. Igual que dins del màstil gastem fibra de carbono. Què fa la fibra de carbono? Pues la fibra de carbono, un màstil d'un qualsevol instrument, si fa calor, se garceja. Si fa fred, se queda molt recte. Entonces les cordes rosen en els trastes. La fibra de carbono el que fa és que sempre el té estabilitzat on té que estar. I això és un avantatge molt gran, també, que molta gent no gasta. Hi ha molts poquets aquí, que diguem, en el planeta que gastem la fibra de carbono. Els diapasons també llevem un cuidat també molt gran perquè estigui molt més sec que qualsevol altra part de l'instrument. Perquè és el que més transmitix. I com veu aquí, aquí és on col·loquem els trastes i els ajustem perquè estiguen tots a la mateixa altura. En l'electrònica anem, diguem, per la tercera generació i és una electrònica molt neta. No llevem pràcticament ni cables ni res, és tota a base de circuits, que això evita ruïdos, averies, tot tipus de problemes que té el músic quan està de gira. D'esta manera està garantitzada que, garantitzada al 100% mai, però està garantitzada que és molt difícil que tingui un problema. En les pastilles, nosaltres tenim últimament, en les últimes, estem gastant, per fabricar una soles, lleva 4 pastilles en una. Esta divisió de pastilles el que crea és un sonit molt nítid, té una pega tremenda, un greu i un agut i fi, i ruïdo zero. El que és la decoració dels instruments de madera, que se veuen les maderes i tot, totes aquestes, decoracions són tapes que col·loquem de raït d'olivera, de raït de buquelle. Són maderes, la d'olivera la tenim en casa perquè la tenim aquí, però els de buquelle són unes maderes exòtiques i són una meravella. Això l'únic que aporta és decoració, perquè realment el cos de l'instrument té que ser d'una madera que tant l'alisó com el fresno, com la caoba, són els que li donen el sosteny del sonit. Empresarialment la cosa està molt mal, perquè aquí en aquest país la cultura no està mira mai, i jo visc de la cultura. Els músics estan que donen ganes de plorar, de veure com estan, en quines situacions, que no tenen ningú tipus de dret, i estan pèssimament oblidats. Este any la veritat és que les ventes han sigut desastroses, totalment desastrós. El que estàvem parlant del Covid ha sigut l'anul·lació de tot tipus de pedidos. És òbvio, perquè la gent, si s'ha quedat sense el treball, els vendes han caigut moltíssim. Els poquetes que han hagut, realment han sigut gràcies al Regne Unit, que el Regne Unit se coneix que ha sigut un dels últims que ha entrat, i fins al moment la gent no sabia fins on podia arribar la situació i sí que s'han venut alguna cosa allí. Aquí en aquest país, per desgràcia, no puc dir que s'hagi fet res perquè tota la gent que ja havia demanat l'instrument i tot me va dir que se detenia, que faríem una pausa i fins al moment no m'han dit de continuar. Així que aquesta és la situació que tenim present en aquests moments i no sabem com quedarà tot. Llegamos al final de este intenso viaje de 5 semanas y queremos hacerlo de la mano del Hospital de Elda. A diario hemos visto en televisión cómo hospitales de Madrid, Barcelona y de otras grandes ciudades luchaban para tratar de atender la avalancha de enfermos de coronavirus. Para conocer cómo se ha vivido esta situación en el hospital más cercano a nosotros, contamos con la doctora Reyes, jefa de la unidad de infecciosos del Hospital de Elda, que está con nuestro compañero Pepe Navarro a través de videoconferencia.
Bueno, hoy tenemos a través de videoconferencia a la doctora Reyes, jefa de la unidad de infecciosos, porque bueno, en Monóvar hemos tenido la suerte de tener tan solo 19 casos de COVID y solo 2 fallecidos por causa del coronavirus. Pero claro, eso ha provocado también una cierta relajación a la hora de la población de Monóvar. Para empezar, nos gustaría que nos contara cuál ha sido la situación en el hospital de Elda y cómo se ha vivido, porque los monoveros hemos de acudir a ese hospital para si nos ponemos enfermos. Gracias por invitarme a estar aquí y contar un poco la experiencia. Pero yo creo que es importante que la población sepa un poco cómo se ha vivido esto desde la parte a lo mejor más dramática, que es lo de las personas que estamos en el hospital y hemos vivido los enfermos más graves, ¿no? Entonces, si me pregunta cómo hemos vivido esto en el hospital, lo hemos vivido pues de una manera bastante dramática, ¿eh? Ha sido complejo y ha habido que adaptar un hospital en muy poco tiempo a una realidad totalmente nueva, a una enfermedad nueva y a una situación con la que no nos habíamos enfrentado nunca. Entonces, aunque nosotros nos empezamos a preparar, en febrero ya cuando vimos lo que estaba pasando en Italia y con los casos que empezaba a haber en Madrid, en el hospital empezamos a intentar organizar las zonas para que si nos llegaran pacientes. Y entonces dedicamos en principio pensamos, bueno, 2 habitaciones para empezar, hicimos una zona de aislamiento donde tenemos presión negativa, dijimos esto se puede ir ampliando, enfermería empezó a formar al personal en los equipos de protección individual y llegamos a 1 de marzo, que es cuando Madrid empezaba a estar un poco la pandemia, la epidemia un poco más en brote. Y nosotros no tuvimos casos ingresados, hubo casos positivos, pero ingresados, hasta creo que el primero fue el 9 de marzo. El 9 de marzo tuvimos un ingreso. Y bueno, pues lo colocamos en la zona que habíamos habilitado. 10 días más tarde teníamos cerca de 30 pacientes ingresados. Había desbordado la capacidad de nuestras previsiones, con lo cual hubo que ampliar toda la zona de hospitalización. Cogimos 2 semiplantas y 10 días más tarde teníamos el hospital prácticamente lleno. Tuvimos que habilitar nuestras plantas de medicina interna, las plantas de especialidades médicas, toda la planta de traumatología, toda la planta de cirugía y teníamos alrededor de unos 140-150 pacientes. Pero no solamente los teníamos en las plantas, sino que teníamos llenas las unidades de cuidados intensivos y se tuvo que habilitar la reanimación como una segunda unidad de cuidados intensivos para los pacientes críticos. Y teníamos disponibilidad de utilizar también respiradores de quirófanos. Y además tuvimos que habilitar una zona más, en la zona de docencia, porque la capacidad estaba desbordada. Aparte de los pacientes con infección por coronavirus, que inicialmente tienen que estar aislados, también teníamos otros pacientes que seguían viniendo, porque la gente se sigue poniendo mala y también había que atenderlo. Y esa era la situación a finales de mayo, primeros de abril, que es cuando estábamos en el pico. Hemos llegado a tener 190 pacientes. Entonces, no solo ha sido el problema estructural de organizar los espacios, sino que además ha habido que organizar al personal y formar al personal ante una situación nueva. Y aquí sí me gustaría destacar la tremenda respuesta de todo el personal sanitario, o sea, la colaboración y la disponibilidad por parte de todos los estamentos sanitarios, desde enfermería, celadores, auxiliares, médicos, vigilantes, todos han hecho una labor extraordinaria. No hay que agradecérselo a todo el mundo porque en un tiempo récord se ha adaptado a una realidad tremenda. Bueno, pues en esa situación
tuvimos que echar mano para poderlos atender prácticamente de todo el personal. Los que solemos atender a este tipo de pacientes somos medicina interna, infecciosas y neumología. Pues tuvimos que contar con los reumatólogos que se ofrecieron, con los endocrinos, con los alergólogos, todo el mundo que colaboró, pero ante una realidad asistencial que no es la suya habitual. Igual con el personal de enfermería, con el personal auxiliar. O sea que de un día para otro llegábamos al hospital y nos habrían abierto una nueva planta. De repente, todo el personal tenía que adaptarse a esa nueva situación, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que la enfermedad era nueva, era una enfermedad desconocida y día a día nos teníamos que adaptar a la información que nos venía. Hemos hecho grupos de comunicación y hemos hecho protocolos. Prácticamente cada día hacíamos un nuevo protocolo. Ha sido algo en algunos momentos dramáticos, porque los pacientes graves estaban muy graves y algunos de ellos han fallecido. No hemos podido, nuestra medicina era otra medicina distinta. Nosotros, que estábamos muy acostumbrados al trato con el paciente, teníamos que entrar con un mono y prácticamente a una cierta distancia y luego informar a los familiares a través del teléfono. O sea, una situación compleja y dura, ¿eh? Yo creo que esto pues se tiene que conocer, porque es importante que estemos preparados y que no lleguemos otra vez a esta situación. Yo creo que el Hospital de Elda es uno de los hospitales de la provincia que ha tenido más pacientes, pero también tengo que decirlo que la reacción de la gente ha sido extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? Bueno, queríamos saber, hemos escuchado a lo largo de todos estos días que, bueno, ha habido falta de material de protección unipersonal y otro tipo de medidas que hacían falta. ¿Cómo se ha dado esta situación en el Hospital de Elda? Bueno, la situación, como he dicho al principio, es compleja, ¿eh? Porque tenemos que irnos adaptando poco a poco. No pensábamos, yo creo que nunca nadie ha pensado que esto se fuera a desbordar de la manera que se ha desbordado. Nosotros hemos tenido equipos porque ha habido una previsión, pero sí que en un momento determinado, no solo el Hospital de Elda, sino a todos los niveles, pues había un cierto desabastecimiento. Pero en general yo creo que no hemos sido de los sitios en los que nos hemos encontrado peor. Ha habido sus momentos puntuales en que ha habido alguna dificultad, pero no hemos sido de los sitios en los que hemos estado con mayor desabastecimiento. Bueno, ha sido una situación difícil para todos los sanitarios y hemos escuchado, por desgracia, también que han habido personal sanitario que se ha infectado. ¿Se ha dado esta circunstancia en el Hospital de Elda? Pues sí. Hemos tenido personal infectado de todas las categorías, desde todos los tipos de sanitarios. Del personal médico ha habido compañeros de diferentes servicios, pero enfermería, auxiliares y también con diferentes grados de gravedad. Hemos tenido casos leves y hemos tenido pacientes que han estado, compañeros que han estado en la UCI y conectados a un respirador. Así que hemos tenido, sobre todo al principio, luego ya una vez que hemos cogido la dinámica de protección y estábamos mucho más atentos, que nos ha pillado desprevenidos, pacientes que a lo mejor no sospechábamos y después han resultado positivos, ¿no? Pero al principio la gente se ha infectado y algunos de ellos han estado graves, ¿sí? ¿Cómo se vive en el interior de la plantilla del hospital esa situación de decir, bueno, me tengo que separar de la familia, tengo que hacer turnos inmensamente largos, inmensamente dolorosos por la pérdida de los enfermos de COVID? ¿Cómo se vive toda esta situación en el interior de la plantilla? Bueno, yo creo que hemos tenido dos etapas. Hemos tenido una etapa de entrega total,
que ha sido, pues hasta que hemos empezado a desescalar. La gente, como he dicho antes, ha tenido una actitud extraordinaria, un profesionalismo extraordinario. Prácticamente es que hemos vivido en el hospital y nos llegábamos a casa y seguíamos comunicándonos, pasándonos información. Esto ha sido muy intenso, ha sido muy duro. Ha sido una experiencia positiva, por otra parte, porque hemos visto que somos capaces de trabajar en equipo y ahora estamos cansados. Ahora ha llegado el periodo en que intentamos retomar la nueva normalidad, que no es normalidad, y el personal está cansado. Si estresante ha sido para la plantilla, nos gustaría ahora que también nos comentara cuáles son las secuelas y las consecuencias para los enfermos del COVID-19. Sí, yo creo que esto es importante, porque bueno, para nosotros ha sido duro, pero para las familias y para los enfermos ha sido mucho más duro. Esta es una enfermedad que tiene un espectro muy amplio, que va desde casos muy leves o asintomáticos, que pueden pasar desapercibidos, incluso gente que lo ha tenido y no se ha enterado, a casos muy graves, que son los que vemos nosotros. Nosotros vemos la punta del iceberg de los pacientes que necesitan ingresar puesto que están graves, ¿no? O sea que hay un espectro muy variable, pero no debemos olvidarnos de estos pacientes, ni de los pacientes ni de sus familias, ¿no? Para las familias ha sido muy duro no poder estar acompañando a los enfermos, no poder estar acompañando a los pacientes que fallecen. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, que no se nos olvide, y a los que no lo han vivido que tampoco se les olvide, que lo conozcan. Y los pacientes que están graves, pues la verdad es que evolucionan muy rápidamente. Pueden pasar desde tener un cuadro respiratorio, una diarrea o fiebre y tos, a estar en muy poco tiempo, en un día o 2 días, con dificultad para respirar, con una bajada muy importante del oxígeno. Les hacíamos radiografías y nos encontrábamos que los 2 pulmones estaban llenos de manchas, que estaban los 2 pulmones afectados, y los teníamos que bajar a la UCI a conectarlos a un respirador. Y cuando se consigue sacarles de esa situación, algunos no la han superado, pero cuando se consigue y suben a planta, los pacientes están tremendamente débiles, necesitan rehabilitación, han seguido necesitando suplementos de oxígeno, han necesitado suplementos nutricionales porque han perdido mucho peso, están muy débiles. Y bueno, ahora se han ido a su casa y bueno, vamos a hacer un seguimiento para ver las secuelas que quedan. Ha sido una enfermedad para los que han estado graves, muy grave. Y no nos olvidemos de las secuelas psicológicas, ¿no? Los pacientes pueden tener un estrés postraumático y eso lo veremos ahora. Es otro aspecto que también tendremos que vigilar y tratar de cuidar y de aliviar o de solucionar si está en nuestra mano. Estamos viendo cómo a diario pues, salían enfermos con 2 y hasta incluso 3 meses después de permanecer en la UBI. Aparte de las consecuencias propias de lo que es la enfermedad, me imagino que esta estancia tan prolongada pues a veces sedado también afecta a las consecuencias, ¿no? Claro, es un poco lo que acabo de comentar, aparte de las secuelas psíquicas. Es verdad que algunos pacientes no se acuerdan, o sea, no se acuerdan ni cuándo bajaron a la UCI, no lo recuerdo, te dicen. Han estado sedados y de repente se despiertan y es como si hubieran renacido, como si hubieran vuelto a vivir, ¿no? Y la verdad es que cuando han salido y han superado esa situación, a nivel psicológico también pasa factura. Es algo que no sabemos a la larga cómo les va a afectar, pero una vez que se recuperan y se van, les ves hasta felices. Para nosotros y para ellos ha sido una gran satisfacción cada paciente que se ha podido ir a su casa, ¿eh? Bueno, y después de todo esto tan grave, ¿qué se siente
desde los sanitarios cuando se ve que, bueno, ahora estamos en fase 3, pasamos dentro de nada al fin del estado de alarma? ¿Qué se siente cuando ve que la gente se relaja y no toma precaución, no adopta las medidas de distanciamiento social que son necesarias para evitar que esto vuelva a pasar? Bueno, pues yo siento fundamentalmente preocupación. Preocupación porque el virus no ha pasado, el virus sigue circulando y está ahí. Y el porcentaje de población inmune es muy bajo. Probablemente en Monóvar, que habéis tenido pocos casos, pues la población inmune sea también muy baja, lo cual quiere decir que hay mucha población susceptible. Y si bien la mayoría de las veces, y esto también hay que transmitirlo, en la mayoría de las ocasiones la enfermedad se supera, y puede ser incluso una enfermedad como una gripe, ¿no? Pero como ya he comentado, los casos graves son muy graves y además afectan a poblaciones vulnerables, a pacientes ancianos, pacientes que ya tienen alguna enfermedad debilitante, que tienen algún tumor o que tienen una enfermedad crónica, y esos pacientes pueden fallecer de la enfermedad, ¿no? Es decir, que si un paciente joven pasa una enfermedad que puede incluso estar desapercibida, pues tenemos que ser responsables, porque tenemos que controlar, tenemos que prevenir y anticiparnos para que esto no nos supere. Entonces yo mandaría un mensaje a la población, sobre todo a la población más joven, porque los mayores están preocupados, que si en algún momento tiene síntomas, que si en algún momento hay algún cuadro respiratorio, fiebre, consulte enseguida con el médico de familia, que valore si necesitan hacerle la prueba, que si la prueba es positiva, mantengan las medidas de aislamiento, la cuarentena, que piensen en los mayores, cuando la enfermedad es grave, es muy grave, y que hagan caso de las recomendaciones, porque las recomendaciones no se dan porque sí, se dan porque son necesarias. Es necesario, si nos ponemos la mascarilla, nos protegemos a nosotros y protegemos a los demás. Si guardamos las distancias, nos estamos protegiendo. Si hacemos un lavado de manos, también. Entonces, tienen que pensar en los demás, hay que ser responsables y tenemos que evitar que esto sea un brote que no podamos controlar. O sea, hacer caso a las recomendaciones, ser responsables, ir al médico de familia en cuanto tengamos algún síntoma y no por pensar, bueno, para mí esto no es nada, bueno, yo no conozco a nadie, no. Yo creo que hay que concienciarse y ser muy responsables, porque cuando la enfermedad es seria, es muy seria. Bueno, ya para terminar, sí que me gustaría que nos dijera a todos los que nos ven, el hospital de Elda está preparado ahora mismo por si hubiera un rebrote que, bueno, desgraciadamente hay quien augura que para septiembre se producirá uno de estos rebrotes. Yo creo que ahora estamos más preparados. Estamos más preparados. El hospital ha tomado medidas, ha sido capaz de ampliar su capacidad en un tiempo récord. También hemos dispuesto de un hotel para los pacientes que tuvieran que pasar la cuarentena. Es decir, que yo creo que se ha demostrado que somos capaces de adaptarnos a una nueva realidad. Lo que pasa es que si esto alcanza un volumen extraordinario, ni Elda, ni Madrid, ni Nueva York, ni París. Es decir, pero yo creo que el hospital en este momento ha demostrado que es capaz de adaptarse a una situación compleja y ha ampliado su capacidad. Es más, hay espacios habilitados que no los hemos llegado a utilizar. Pero sí es verdad que el hospital ha estado lleno. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos esos consejos y bueno, esperemos que la gente siga esas indicaciones que desde los sanitarios nos recomiendan y nos empelan a seguir por el bien de todos. Muchas gracias y esperamos que esto no se vuelva a producir. Gracias a vosotros.
No queremos alarmar, solo concienciar. Sigamos las recomendaciones que nos indican los sanitarios. Ellos son los que más han sufrido con esta pandemia y saben el dolor que provoca. Y hasta aquí Cuarentena en Antena, un programa que surgió de la necesidad de plasmar la difícil situación y el esfuerzo de nuestra ciudad al salir del confinamiento, pero también para mostrar el espíritu de superación y la solidaridad de los monoveros a la hora de ayudar a los más necesitados. Televisión de Monóvar lleva 30 años al servicio de los monoveros, manteniéndose siempre fiel al espíritu de servicio público, estando siempre al lado de todos vosotros. Después de todo este tiempo nos sentimos parte de vuestras familias y por eso no quisimos dejaros solos en este tiempo. Cada semana hemos trabajado con dedicación y empeño para adaptar cada programa a una actualidad cambiante. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos para suplir la falta de medios en aquellas situaciones más complejas. ¿Y todo ello para qué? Pues para estar a vuestro lado, para transmitiros fuerza, coraje, esperanza y mostraros lo mejor de vosotros mismos. En Cuarentena en Antena hemos estado en las fiestas de los balcones, hemos hablado con Policía y Cruz Roja, con varios componentes del grupo de gobierno y con distintas entidades para tratar de informar cómo la vida se iba adaptando a los cambios de esta nueva realidad. Pero también hemos tocado el lado más humano del sufrimiento. Todo ello no ha sido tan solo gracias a Edma o a mí, sino a un gran grupo de personas que voluntariamente se han unido para hacer resurgir Televisión de Monóvar, la televisión de siempre. Y como sabéis, yo siempre he estado detrás de las cámaras, por eso no puedo terminar el programa sin hacer visible a aquellos que se han esforzado por sacar este programa adelante desde detrás de las cámaras, como son José Emilio Linares, en la producción y como operador de cámara, Brian Poveda, en producción y coordinación de reportajes, Juan Campos, director de foto y operador de cámara, Antonio Merlos, editor y realizador, Javier Polo, diseñador gráfico y encargado de las redes, y Pilar Amoraga, maquilladora. Todos ellos grandes profesionales con un interés común: volver a levantar la televisión pública, que es la televisión de todos. A todos, muchas gracias y a vosotros, hasta pronto. Espero veros de nuevo en otras iniciativas. Así es, Pepe, nos unimos por una misma causa, el servicio a nuestros paisanos y el cariño a nuestra televisión. Ojalá que no sea algo aislado y pronto volvamos a trabajar en nuevos proyectos. Deciros que ha sido una experiencia enriquecedora y que sin duda volvería a repetir. He estado rodeada del mejor equipo profesional y humano. Gracias por vuestro apoyo y generosidad. Pero vamos a capear la nostalgia con arte. ¿Cómo? Exacto, con música. Amigos, esta noche cerramos las puertas de Cuarentena en Antena con el grupo Viena. Gracias por el cariño. Hasta pronto y que suene la música. Encara que no sé què dir-te i és molt pronte per llançar-te el primer vers. Perdona, no vull repetir-me, segur que estaves fent alguna cosa més. Encara que no tinc molt per a donar-te, encara que la vida ens presente cada volta com a dos estranys, encara que veges que no tinc la suficient mesura que esperaves i que sempre acaba tot fatal. Sé que no és igual, que sóc poca cosa, però si cal m'inventaria un cor nou perquè jo poguera estimar tot allò que fores. Em cal encara viure 4 voltes i quan vinguen els anys entre nosaltres potser tot s'acabarà. I encara que em recordes bé, i encara que no tan ben fet, tu tan forta com has sigut sempre, jo tan desgastat de quan ens perdíem per veure'ns, per a poder-te recordar. Que sé que no és igual, que sóc poca cosa, però si cal m'inventaria un cor nou perquè jo poguera estimar tot allò que fores. Em cal encara viure 4 voltes, encara que no sé què dir-te i és molt pronte per llançar-te el primer vers. Sé que no és igual, que sóc poca cosa,
Però sí que m'inventaria un cor nou perquè jo Monti, poguera Monti. estimar tot allò que fores. Encara viure 4 voltes. ¡Más! 1, 2, 3, que no és igual, que són poca cosa. Però sí que m'inventaria un cor nou perquè jo poguera estimar tot allò que fores. Em cal encara viure 4 voltes. Nunca más, por favor.